¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 6 de Televisión. El conjunto Algaricón, que conforma en este caso los yacimientos de La Bastida en Totán y la Moloyan de Pliego, los que trabajan en la Universidad Autónoma de Barcelona, han ganado el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología con una dotación de 80.000 euros, según informó en un comunicado la Fundación PALAC, organizadora de este certamen. Para hablar de ello, esta noche hoy en Canal 6 tenemos a Eva Celdrán Beltrán, que es directora del Centro de Investigación del Proyecto de La Bastida. Buenas noches, Eva. Buenas noches. Y Miguel Valerio, que es investigador también del Proyecto de La Bastida. También buenas noches. Hola, buenas noches. Y quien, bueno, ya estuvo con nosotros y nos decía, bueno, concurrimos nuevamente con el proyecto y por fin, Eva, en esta tercera edición se ha conseguido. Pues sí, ya por fin, como decíamos, la tercera va la vencida y sobre todo estamos muy contentos, muy ilusionados y sobre todo muy agradecidos a la Fundación PALAC por la dotación económica y también por financiar y por reconocer a equipos de investigación, que no es una persona concreta, sino a todo un grupo de personas que hacen posible la investigación. Y sobre todo es un reconocimiento de una trayectoria de 15 años excavando aquí en los yacimientos de Murcia, yacimientos de la Edad del Bronce, yacimientos de primer orden. Y que bueno, que es un grupo, como digo, de personas y por eso también subimos a recoger el premio todos, porque dijimos, o sea, vamos como grupo, vamos como equipo, y eso es quizás lo más bonito. Es un trabajo que se ha desarrollado y se está desarrollando en equipo, que duda cabe, ¿no? Y 18 proyectos, ¿no?, los que han tomado parte, ¿no?, en estos premios. Una edad, por cierto, Miguel, la del bronce, entre el 2200 y 1550 a.C., que es donde se desarrolló precisamente la cultura del Algar en el sudeste de la península, y además en una sociedad bastante compleja. Sí, bueno, ya lo comentábamos la última vez que estuve aquí con vosotros. Sí, lo interesante del Algar, y también por eso creo que ha sido, según el discurso que escuchamos, ¿no?, de Luis Monreal, de la Fundación Aga Khan IV, que fue el cabeza del jurado, hizo un discurso cuando fue la entrega del premio. Una de las cosas precisamente que valoraron para atribuirnos el premio al equipo es el interés que tiene el Algar como una sociedad con unas características muy específicas, entre las cuales algunas quizás méritos más dudosos, como tener fuertísimas desigualdades sociales, ¿no? Y que fue una sociedad que duró unos 650 años, se formó en el momento en que se formó, pero en unas circunstancias aún muy mal conocidas, una cosa que merece la pena investigar, y también colapsó, desapareció de pronto. Y son temas de investigación muy importantes para el equipo, y fueron cosas precisamente que valoró el jurado de nuestro trabajo. Qué duda cabe, ¿no?, que eso es lo que valoró, como dice Miguel, la Fundación, valorar los avances en la investigación, porque cuando se comenzó el proyecto, Eva, por parte de la Universidad Catalana, uno se hacía la idea de lo que se iba a encontrar ahí o con lo que se iba a topar. Bueno, a ver, cuando los arqueólogos, cuando excavamos, siempre intuimos, dependiendo, tenemos una experiencia con la tierra, con las excavaciones, intuimos pero lo que puede salir, pero nunca te puedes asegurar nada, ¿no? Y por eso lo bonito de la arqueología son las sorpresas que te dan. Estos yacimientos, tanto la Bastida como la Almoloya, son yacimientos estudiados por uno de los miembros, el Vicente Lur, que es el catedrático, el de mayor edad de nuestro grupo. Estuvo estudiando estos yacimientos y los desarrolló en su tesis, y precisamente hablaba de la Bastida como uno de los yacimientos capitales, uno de los yacimientos más importantes de la cultura del Algar. Precisamente la Almoloya, en el caso contrario, es mucho más pequeña, y también cuando en este caso nos financió el grupo Fuertes, sí que consiguió convencer en este caso a José Fuertes para decirle que allí iban a salir
cosas maravillosas, ella lo veía y como así ha sido, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por investigar y seguro que muchos descubrimientos por salir y encantados de venir a poder mostrarlos en el momento que así sea. Estamos viendo, mientras realizamos la entrevista, imágenes precisamente de lo que es el entorno del yacimiento argárico de la Bastida, de la entrega de premios. Cuando hablamos de la Almoloya, por ejemplo, que está sobre un cerro allanado que domina un extenso terreno de monte bajo entre Pliego y Mula, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente, Miguel, para que nuestros televidentes lo tengan claro? En cuanto al yacimiento, bueno, sí, son yacimientos ambos interesantes, pero con características diferentes. La Almoloya, no sé si ha pasado ya alguna imagen, la Almoloya, cuando se ve una fotografía aérea, es como un barco en un océano de pinos, ¿no? En un mar de pinos. Es una montaña que hace millones de años, se hundió todo el entorno y se quedó ese cerro amesetado de calizas bioclásticas. Y bueno, pues los argáricos en su momento formativo eligieron puntos altos para establecerse. Es también otra cosa de interés respecto a cómo vivirían en el momento formativo. Bueno, pues se instalaron ahí en un cerro en altura. En ese momento la Almoloya, al igual que la Bastida, estaría en lo que fue el territorio nuclear del Algar, porque quizás mucha gente habrá oído hablar que el Algar llegó a ocupar 35.000 kilómetros cuadrados de territorio del sureste de la península, que es pues tanto territorio como Bélgica, ¿no? Pero quizás la gente no sepa que bueno, eso fue en un momento más avanzado de su historia y al inicio era un territorio más pequeño. ¿Qué pasa? Que mientras que la Bastida estaba en una zona, digamos, más central, la Almoloya estaba en una zona de frontera en ese primer momento. Y eso es también otra de las cosas que hacía interesante ir a investigar la Almoloya. Era la posibilidad de ver cómo era un yacimiento de la frontera inicial del Algar y con el paso del tiempo se expande el territorio de esa sociedad y ya deja de ser un poblado de frontera, sino que es un poblado que está ahí. Claro, porque estamos hablando de varios municipios, ¿no?, que comparten todo esto, ¿no? Estamos hablando de Totana, estamos hablando de Pliego, estamos hablando de Mula. Claro, estamos hablando de toda una serie de municipios que están en torno a Sierra Espoña, no solamente los yacimientos de la Bastida, la Trialento aquí en Totana o el Almoloya en Pliego tienen yacimientos, hay otros en todo el perímetro que obviamente no se puede excavar todo, pero sí que sabemos, gracias a las prospecciones, que hay todo un territorio argárico de los que zonas o yacimientos más pequeños de los que dependen de la Bastida o de la Almoloya en el caso de Pliego. Pero sí, es un territorio muy amplio y que bueno, que estamos como decía Miguel, en ese proceso de investigación, de la formación de esta cultura y que realmente es una de las investigaciones que se conocen muy poco y que nos interesa mucho profundizar. Claro, porque con esta dotación económica, este premio, este reconocimiento, se abren las puertas, ¿no?, a ampliar las perspectivas, ¿no?, sobre la cultura del Algar. Decía el ministro Iceta que era importante, ¿no?, que hubiera personas que se dedicaran a todo esto, porque claro, todo no está escrito sobre la cultura del Algar. Eva. No, todo desde luego no está escrito, faltan muchas páginas por rellenar. Hay que pensar que hablar de la sociedad argárica es un libro que está por escribir. Sabemos algunas cosas inconexas, pero nos queda mucho por descubrir y precisamente esta dotación lo que hace es una ayuda, ¿no? Es una ayuda para continuar con la investigación, pero una cosa como puntual, ¿no?, porque lo que necesitamos es una financiación continuada. Es decir, no se trata, esto nos viene estupendamente bien, pero necesitamos una financiación continuada en la que todas las instituciones, porque esto no se trata solamente de la Universidad Autónoma que viene a excavar unos meses al año, sino se trata de un proyecto integral en el que todas las instituciones, ayuntamientos, comunidad autónoma, empresas privadas, empresas públicas,
estén todos en el mismo barco, para que rememos en esa dirección y para que de esta manera estos yacimientos que han salido del olvido, porque estaban en el olvido, los hemos sacado del olvido, ahora están a la luz de todos, se mantengan, se protejan y se defiendan, porque realmente como murcianos que somos, es un legado, es nuestro patrimonio. Sí, sí, sí. La imagen que veíamos antes de lo que es ahora la zona de Piedemonte de la Bastida, precisamente allí en Madrid, en la entrega de los premios, enseñamos imágenes del antes y del después. Y claro, aunque si pensamos que la Bastida se conoce desde finales del siglo XIX, la excava por primera vez un ingeniero llamado Rogelio Inchaurrandieta y luego tuvo una serie de misiones arqueológicas, aún así, si tú vieras la Bastida en el 2008, estaba cubierta de matas, algunos edificios excavados en época antigua estaban pues, en mal estado, era un lugar descuidado, ¿no? Y precisamente lo bueno de este proyecto, que tiene el premio ahora, pero que tiene una andadura de 15 años, es que permite que se pueda ver esto que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, también preguntabas por qué cosas se pueden intuir cuando se va a excavar. Por ejemplo, está el ejemplo de la balsa, que se ve aquí en esta imagen. La balsa se había intuido ya en esa primera excavación del 1869. En cambio, la fortificación no está tan claro que se hubiese intuido de manera clara previamente, y fíjate lo que salió allí. Una muralla que parece un castillo medieval, con esas torres macizas que en la anterior edad del cobre no tienes una muralla así, y esta es la primera que se conoce, gracias a la Bastida. O sea, es este tipo de sorpresas con las que te puedes encontrar. Y precisamente esta muralla, creo que hablábamos de esto la otra vez que vine, la muralla con el canal de agua, son de la primera fase de la Bastida y de la primera fase argárica, la fase formativa. Estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando también del tema de los enterramientos que se encontraron en el entorno de la Bastida, porque esto lleva un trabajo muy minucioso, y no solamente se trata de ponerlo en valor, se trata de conservarlo, de mantenerlo. Esa es una de nuestros pilares básicos, es decir, la excavación es fundamental para obtener los objetos y para hablar, tener un conocimiento acerca de esta cultura, poder contar lo que sucedió. Pero todos esos objetos, la gente que no se piense que es una vez que termina la excavación, pues te vas a casa y ya está, no. Hay todo un trabajo detrás que necesita un apoyo. Eso es la necesidad de ese apoyo económico y esa continuidad. ¿Por qué? Porque no solamente son los investigadores, es todo el personal que está trabajando, lavando, por ejemplo, el material, remontando esos materiales, las restauradoras, que son las que se encargan de cuidarlo, de protegerlo, pero también son auténticas investigadoras porque son las primeras personas que se dan cuenta de las huellas de uso, que se dan cuenta de para qué pudo servir, cuáles son las formas, cómo se hizo esa cerámica en origen. Entonces, es todo un equipo, un trabajo continuado, y una vez que se termina es cuando pasa entonces al museo, cuando pasa a las vitrinas, que es lo que estamos deseando para que la gente pueda disfrutarlo, ¿no? Entonces ese es el último paso, y por supuesto la divulgación, que lo mismo lo hacemos estando trabajando en campo, como ahora lo estamos haciendo en la Almoloya. Viene la gente, viene a visitarnos, explicamos qué es lo que tenemos entre manos en ese momento, pero también, como hemos hecho en otros años anteriores, la gente que ha venido a visitarnos al Centro de Investigación de la Bastida, pues tenemos unas cerámicas, tenemos los objetos que tenemos, estamos explicando cuál es nuestro trabajo para que la gente comprenda que no solamente nos quedamos en la excavación, sino que hay toda una serie de analíticas, procesos que llevan mucho tiempo, pero que también son altamente satisfactorios. En el apartado, Eva o Miguel, en el apartado de los discursos que pudimos escuchar precisamente en la entrega de los premios, ¿qué percepción tuvisteis? Porque uno de los discursos más reivindicativos, o por lo menos que más se tuvieron en cuenta, es el del investigador más veterano del equipo, Vicente Lul. Sí, sí. Pero la pregunta concreta es...
¿qué percepción tuvisteis de los discursos? O sea, si hay que ser más reivindicativo a la hora de apoyar precisamente estos trabajos de investigación, si Sí. no nos podemos quedar cortos las administraciones. Sí, mira, precisamente está muy bien la dotación económica, está muy bien, aunque como dice Eva, lo importante es tener una continuidad. Esto nos pasa a nosotros como equipo, pero a cualquier equipo que se dedica a la investigación en España también. Lo importante es la continuidad. Está muy bien el apartado, digamos, de la dotación económica, pero creemos que también es importante este premio porque, más que nada, yo creo que hará con que la gente se dé cuenta de la importancia de esta investigación que se está llevando a cabo aquí en La Bastida y en La Homoloya. Creo que para toda la gente aquí de Totana, por ejemplo, tiene que ser un motivo de orgullo, ¿no? De tener este yacimiento aquí y de todo lo que ello puede suponer. Entonces, en ese sentido, por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo con el discurso que ha salido de nuestro equipo, faltaría más. Y luego, pues, el discurso del cabeza del jurado estuvo muy bien también, porque fijó muy bien puntos muy importantes de la investigación que estamos haciendo, por ejemplo, la importancia de la investigación del parentesco. También nos han parecido bien elementos del discurso del ministro de Cultura, por ejemplo, lo hablábamos cuando se dice que el patrimonio, la arqueología no es que es exactamente una actividad rentable. Bueno, pues eso ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, no se puede llevar mucha gente a la vez a un yacimiento arqueológico porque tiene problemas de conservación, ¿no? Entonces no es una actividad como otras que te pueden generar muchos ingresos de dinero. No lo es. Es algo que puede hacer con que venga gente al pueblo, visite un yacimiento y, bueno, pues haga otras cosas, que se va a un bar, a un restaurante, a ver otros puntos de interés y que, bueno, que aporte al final dinero al municipio, ¿no? El municipio que sea. Eso es verdad. Eso es verdad. Y bueno, pues como todo lo que es cultura, la cultura es eso, es cultura. Esto es lo que decía el ministro. Investigar sobre el pasado remoto, poco conocido, quizás no tiene rentabilidad económica, pero sí tiene un valor inmenso de conocernos mejor. Bueno, tampoco quiso meterse muy a fondo por el tema que estábamos ya en campaña electoral prácticamente. Podría haber un cambio de gobierno, podría incluso haber un cambio de ministro, pero en todo caso hay un compromiso. ¿O crees que va a haber un compromiso por parte del gobierno de España a visitar en algún momento el yacimiento? Sí, sí. Nosotros cuando terminó la gala, sí que tuvimos la oportunidad de charlar un rato con el ministro, una persona muy, muy cercana, muy afable, y sí que tenía interés y estaba muy interesado en visitar los yacimientos. Ya sabía por medio del anterior ministro, Guirao, que la importancia de estos yacimientos. De todas maneras, independientemente del político, los políticos que vayan a salir de un lado o de otro, son los técnicos los que mucho tienen que decir. Y por conversaciones que tenemos con los técnicos del Ministerio, saben de la importancia y saben que van a apostar. De hecho, nos han dicho que apostarán. Ahora bien, necesitamos un marco cobertor en el que haya distintas instituciones que apuesten por esto. Entonces, vamos a aprovechar, yo creo que se debería aprovechar esta ola para que todo el mundo se sume y continuar en la línea que llevamos, que creo que está muy bien, es muy buena, por lo menos para la región, para nuestra región. Y es necesario ya, pues, tomar las riendas, ¿no?, de la situación, porque claro, también ha habido un cambio de gobierno en el municipio de Totana. Siempre se ha hablado, y a lo mejor la gente no lo entiende, plan director de La Bastida. Es necesario ese plan director de La Bastida, es necesario ese museo donde exponer las piezas, porque claro, hay que dar el paso. Bueno, yo creo que lo más inmediato es el museo. Es decir, tenemos en el centro de investigación los laboratorios de restauración, de investigación y toda un ala preparada para alojar las piezas. ¿Qué es lo que falta?
Pues simplemente que se decida que va a ser allí y que se haga un discurso museográfico para exponer todas las piezas que tenemos allí. Y eso se puede conseguir a muy corto plazo. Entonces, eso yo creo que sería la guinda del pastel, porque realmente sería también cumplir el objetivo que nosotros como proyecto nos marcamos en 2008, y es crear un centro de investigación de la prehistoria reciente del Mediterráneo, precisamente aquí en La Bastida, cosa que no se suele tener, que en Europa es muy pocos lugares que lo tienen, y tenemos la oportunidad de seguir creciendo en este sentido, y que Totana, y bueno, en el caso de la región, se conozca precisamente por su cultura y en este caso por la civilización argárica, ¿no? Sí. Entonces, ¿quieres contar algo? No, sí, aprovechar el trabajo, el dinero ya invertido, el esfuerzo invertido, que es muchos años. Exacto. Como decía Eva, está allí el edificio, está prácticamente todo preparado, y es que si a alguien le quedaba alguna duda de que La Bastida se merece eso, yo creo que lo bueno de este premio es que lo recalca, ¿no? Yo creo que el premio este va a contribuir a dar a conocer el proyecto ya a nivel nacional e internacional, aunque yo creo que todo el mundo ya es conocedor, ¿no?, de lo que tenemos por aquí. Sí, mira, precisamente una compañera tuya el otro día me entrevistaba y me hacía esta misma pregunta, y le decía, si es que, mira, en el mundo arqueológico internacional, La Bastida de la Moloya todo el mundo la conoce. En los periódicos como el New York Times o en la BBC, The Guardian, ha salido más de una vez la Moloya de La Bastida en las noticias por la investigación. Como sabéis, National Geographic, no aquí, sino la National Geographic desde América, ha financiado una campaña de excavaciones en La Bastida. Hace poco, el año pasado, en la editorial universitaria de Cambridge, salió publicado un libro sobre las mujeres emblemáticas del Mediterráneo antiguo. Hay un capítulo entero dedicado a la mujer de la tumba principesca de la Moloya. Estos son ejemplos que sirven para que la gente se dé cuenta de cuánto ya se valoran estos yacimientos fuera de España. Yo creo que aquí también se valoran. También me lo preguntabas la otra vez, y yo creo que cada vez más gente los conoce, quiere venir a visitar, se valoran. Se puede hacer un poquito más y estamos de camino. De hecho yo en los discursos preelectorales, antes de las últimas elecciones, todo el mundo lo decía. Hay que poner en valor lo que tenemos en el municipio de Totana, hay que intentar que el turismo no pase de Totana y no pare precisamente a conocer todo lo que tenemos aquí. Pero para eso son los políticos los que tienen que hacer algo. Vosotros estáis haciendo vuestro trabajo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, y cada vez que nos han llamado para cualquier cosa, ahí estamos, para lo que nos necesiten. Lo que habría que ponerse de acuerdo, crear una línea, ver cuáles son los puntos más adecuados, qué es lo que funciona mejor, qué es lo que no funciona, y para intentar resolverlo, y sobre todo para que efectivamente el turismo se quede en Totana, o que se quede en la comarca de Sierra Espuña, porque hay autobuses o gente que nos llama para visitar la Almoloya, pero nos está diciendo, oye, ¿es posible visitar La Bastida el mismo día, o tenemos que quedarnos un día más porque está en la otra punta de Sierra Espuña y demás? Entonces eso está muy bien, porque está generando movimiento y generando turismo, con lo cual nosotros estamos para lo que los políticos necesiten. También nos tienen que escuchar, eso también lo decimos, porque hay una experiencia y sabemos cuándo las cosas funcionan y cuándo no funcionan. Entonces, en este nuevo grupo político que entra, pues estaremos a lo que haga falta, por supuesto. Reuniones hay que tener. Reuniones hay que tener. Sí, estábamos esperando un poco que las cosas se asentaran. Con Pliego ya hemos hablado, ahora nos falta reunirnos con Juan Pagán, y supongo que si todo va bien, a ver si la semana que viene conseguimos reunirnos.
Y ojalá que sean buenas noticias. Seguro que sí, seguro que sí. A nosotros, Eva y Miguel, queda pues de nuevo pues agradeceros el que estéis en Canal 6 Televisión, daros la enhorabuena a vosotros por el interés. Muchísimas por gracias. ese fantástico trabajo que estáis haciendo y ojalá se consigan todos los objetivos que se habéis marcado. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas Buenas gracias. noches. A ustedes también, muchísimas gracias por seguir la entrevista aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches.